Ya. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Jeanette Benítez, Beatriz Martínez Obregón, Lisette Juliana Romero, Laura Valentina Duzán y quien les habla, Ana Martínez. El tema que vamos a tratar es el sistema de antígenos leucocitarios humanos, la vía 2. Entonces, empecemos con las moléculas. Lo primero que tienen que saber es que el complejo mayor de histocompatibilidad es una cuestión genética formada por un conjunto de genes polimórficos. De hecho, en varios artículos que leí decía que era la región más polimórfica que tenemos, alineados en una región grande y continua del genoma. Esta se encuentra en todos los mamíferos y en el humano se le conoce como sistema de antígenos leucocitarios humanos. En la clase 2 suelen estar presentes solo en las moléculas presentadoras de antígenos, como macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans, linfocitos B, y además también las encontramos en el epitelio de timo y los linfocitos T activados, pero los que están en maduro. Los linfocitos reactivos a las moléculas de clase 2 expresan CD4 y suelen ser linfocitos T helper. La mayoría de las células nucleadas pueden ser inducidas para que expresen moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 mediante el interferón gamma. Aparte de la carga de las moléculas del complejo de histocompatibilidad 2, se produce por fagocitosis, las proteínas extracelulares son endocitadas, digeridas en los lisosomas y los fragmentos epitópicos resultantes del péptido son finalmente cargados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 antes de su migración a la superficie celular. Sin embargo, esto lo vamos a tratar a más profundidad más adelante en la exposición. Los genes que codifican estas moléculas se encuentran ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Además, están localizados más cerca del centrómero y están ubicados en tres principales locus, DP, DQ y DR, los cuales codificarán las moléculas HLA, DP, DR, DQ. Es importante aclarar que estos genes se heredan de padres a hijos según las leyes mendelianas de la herencia. Es decir, cada célula del organismo va a poseer un halotipo materno y uno paterno. Por otra parte, su función consiste en la discriminación entre lo propio y lo que no lo es, a través de un proceso llamado proceso de restricción del MHC, el cual se refiere a que la célula T puede interactuar tanto con el complejo mayor de histocompatibilidad como con el péptido extraño que se une a ella, pero solo reconocerá y responderá al antígeno cuando éste se une a una molécula de MHC en particular. En cuanto a la estructura de la molécula de la clase 2, tenemos que consiste en dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta. Cada cadena tiene un dominio de unión al péptido, un dominio de inmunoglobulina y una región transmembrana con una cola citoplasmática. La cadena alfa más o menos tiene un peso de 32 a 34 kilodaltons y la cadena beta de 29 a 32 kilodaltons. Al contrario que las moléculas de la clase 1, los genes que codifican las dos cadenas de la molécula de la clase 2 son polimórficos y están en el locus del complejo mayor de histocompatibilidad. Como observamos en la imagen, tenemos la estructura de las cadenas. Está el sitio donde llega el péptido y ambas cadenas están glicosiladas. No se muestran los residuos glucosídicos y en la parte derecha tenemos un diagrama de cintas donde se muestra la estructura de la porción extracelular de la molécula de HLA-DR1 con un péptido unido. Bueno, otra vez recordando, entonces, estas moléculas solo van a estar presentes en lo que son células profesionales presentadoras de antígenos y pues la expresión está inducida de linfocitos T, natural killer, células en endotelio, queratinocitos, melanocitos y fibroblastos. Siguiente. En esta tabla podemos apreciar la comparación de lo que son los HLA
clase 1 en comparación con los de la 2. Podemos ver que, como ya lo han explicado nuestros compañeros de HLA1, la composición de estos van a ser alfa y una microglobulina beta 2, mientras que para estos que les estamos explicando en este video van a tener estas cadenas polipeptídicas alfa y beta, donde los dominios que se van a unir con el péptido va a ser el alfa 1 y el beta 2. Y tanto los dominios A2 y beta 2 van a estar unidos al CD4, que es en este caso, mientras que en el caso de las HLA1 van a darse la unión con los CD8. También podemos apreciar en esta tabla el tamaño mayor que va a resistir o que va a tener la hendidura de la unión del péptido en HLA2 en comparación con el 1, donde en este van a ser de entre 10 a 30 aminoácidos o incluso más. Y la nomenclatura, como ya lo decía nuestra compañera, va a darse por los genes como el DR, DQ o el DP. De esta manera, en el humano se va a llamar HLA DR, DQ o DP, de acuerdo al que se presente por el gen, y en el ratón, como ya lo dijo la profesora, que tienden a ser similares, pues también la tabla nos muestra su denominación. Bueno, en cuanto al procesamiento de antígenos proteicos, es un proceso donde un antígeno proteico, valga la redundancia, que está en un ambiente extracelular, es interiorizado o captado en vesículas de las células presentadoras de antígeno. Y en estas vesículas serán procesados estas proteínas a péptidos gracias a las enzimas que están en las vesículas endosómicas. Luego, estos péptidos serán asociados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y la formación de este complejo permitirá que sea presentado posteriormente a los linfocitos TCD4. Finalmente vamos a ver que las aplicaciones del HLA van a abarcar diferentes campos. Primero que nada, pues va a ayudar en el avance del campo de los trasplantes, como se demuestra actualmente en las curvas de supervivencia de los injertos. Además, va a contribuir con la investigación genética de las poblaciones, el entendimiento del mecanismo molecular individual, diferenciando lo propio de lo ajeno, y finalmente en el estudio de enfermedades que van a tener un notable componente inmunológico. Gracias por su atención.